Buenos días. Felicidades otra vez a todas las mamás. ¿Qué fue? Un gusto verlas, un gusto tenerlas aquí. Espero que les haya gustado el café y el pan. Digo les haya gustado porque creo que café ya no hay. Pan sí hay, también está muy bueno, si quieren pasar a tomar. Y bueno, vamos a compartir la palabra. Me da mucho gusto verlas aquí y no es un mensaje específicamente para mamá, pero bueno, aprovechamos el día de hoy que estamos festejando a las mamás. Con un calor horrible porque se supone que llovió, yo no sé dónde quedó toda esa lluvia, nomás sentí más calor que ayer, pero bueno, vamos a esperar a que se abra allá. Bueno, este es un pasaje de la palabra que hemos oído muchas veces y es muy conocido, pero igual siempre tiene algo que decirnos. Y yo te voy a pedir que me acompañes a Juan, el Evangelio de Juan 12, y vamos a leerlo. Yo veo un niño que viene caminando para acá con algo. Ay. No. Muchas gracias. Gracias al autor intelectual. Lo voy a poner aquí. Muchas gracias. Bueno, Juan. Ay, lo moví, perdón. Ay, se me fue Julián. Pero sí está bien. Es que ahí está. Es que lo moví para poder abrazar a Aarón. Bueno, vamos a leer Juan 12. Okay. Y te la voy a leer en la traducción del lenguaje actual. ¿Okay? Lo vas a ver un poquito diferente al tuyo. 6 días antes de que se celebrara la fiesta de Pascua, Jesús fue al pueblo de Betania. Allí vivía Lázaro, el hombre a quien Jesús había resucitado. En ese pueblo, unos amigos de Jesús hicieron una cena para él. Lázaro estaba sentado a la mesa con Jesús y su hermana Marta servía la comida. María, su otra hermana, tomó una botella de perfume muy caro y perfumó los pies de Jesús. Después los secó con sus cabellos y toda la casa se llenó con el olor del perfume. Pero uno de los discípulos, que se llamaba Judas Iscariote y que después traicionaría a Jesús, dijo: mejor se hubiera vendido ese perfume. Nos habrían dado el dinero de 300 días de trabajo y con él podríamos haber ayudado a los pobres. Entonces Jesús le dijo a Judas: déjala tranquila. Ella estaba guardando este perfume para el día de mi entierro. En cuanto a los pobres, siempre los tendrán cerca de ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. En realidad a Judas no le importaban los pobres, dijo eso porque era un ladrón. Vamos a leer hasta ahí. Y les decía yo que este pasaje es bien conocido, lo hemos oído en muchas veces porque se ha hablado mucho de esto. Y primero hay que ir viendo, ¿se acuerdan de Marta, las mujeres de la célula, Marta y María? El martes justo hablábamos de Marta y María, la vez que llega Jesús a cenar y Marta está, sirve y María está a los pies. Bueno, no vamos a hablar de eso ahorita, pero son esas mismas hermanas. Entonces, y vuelve a decir, Marta está sirviendo, como la vez que recibió a la gente, Marta estaba sirviendo. Y María otra vez viene con un perfume muy caro y dice, en otra de tus versiones, dice un frasco de alabastro. El alabastro, ay, me faltaban las imágenes, pero el alabastro era un material muy parecido al mármol y lo usaban para guardar esencias muy caras, o sea, no era cualquier frasco. Entonces, desde ahí vamos viendo el tipo de perfume que María traía. Este era un frasco y en las imágenes que yo vi era como blanco y el más o menos traía como medio litro. En otra versión dice que era una esencia de nardo puro. Ese perfume se usaba, lo relacionaban con los reyes. Entonces era un perfume, una esencia pura de mucho valor. No era cualquier esencia.
y normalmente se asociaba a la realeza. Y era muy intenso, era un olor muy intenso, era muy exótico, o sea, ¿qué podemos ver? No era cualquier perfume. Y entonces llega María, y yo quiero que tú te imagines esta cena, porque le hacen una cena, está Jesús y resalta que Lázaro, el que había resucitado, si nos acordamos de San Lázaro y Lázaro salió, bueno, es ese Lázaro. Entonces llega María y pues imagínate aquí, pero en su mayoría eran hombres, si no es que la mayoría de los que estaban en esa cena eran hombres. Dice que unos amigos le organizaron una cena. Y yo quiero que ubiquemos el contexto social primero en el que esto estaba sucediendo. Como habíamos visto, en ese tiempo los que se sentaban a escuchar al maestro eran los hombres. Y entra María con un frasco, no cualquier frasco. Y en medio de una reunión, imagínate, pues al menos eran 15, no sabemos cuántos eran, pero de perdido había 15, porque estaban los discípulos, estaba Jesús, estaba Lázaro, porque dice que Lázaro estaba ahí en la mesa. Y llega en medio de todos estos hombres y María se vierte el perfume. Si yo tuviera que ponerle un nombre a este mensaje, yo le puse perfume de adoración. Y vamos a hacer esta comparación de nuestra vida como con María. Entonces, ella llega en medio de tantos hombres. Entonces, en ese momento, en ese contexto, yo creo que al día de hoy, si tú como mujer llegas a un congreso y hay al menos 20 hombres, como que pues, ay, sí te impone, pues son muchos. Digo, no te van a hacer nada, pero como quiera, pero ella llega sin importarle esto, así como la vez que se sentó a los pies, que no le importó porque ella decía, aquí está Jesús. Bueno, llega María en medio de todos los hombres y llega con un frasco, no con cualquier frasco. Obviamente era un frasco que identificaban, la gente de ese tiempo ubicaba. Tú ves una botella de Coca-Cola y sabes que es una botella de Coca-Cola, que la Coca es que está allá, siempre en los mejores momentos. Entonces ella llega con este frasco y no era un frasco pequeño, mi botella está un poquito más grande, creo que son 700, bueno, era 200 mililitros menos que esto, o sea, no era un frasquito, no era una esencia aquí chiquita como las que conocemos, si conocemos Juice y esas esencias que son así. Bueno, no, esta era una esencia pura y era un frasco de medio litro más o menos según las medidas de la época. Entonces es un frasco y entras a un lugar donde todos están viendo que entraste con este frasco, y en Marcos nos dice que cuando ella entra lo rompe. El frasco pues tenía tapita, pero ella lo rompe y lo derrama. Ella dejó caer a los pies, bueno, lo unge desde la cabeza, pero Juan se centra en la parte de los pies y este frasco, esta esencia súper cara, y la derrama, la pone. No llegó con cualquier cosa, no era un cilantrito ahí, el orégano que le da, era una esencia súper especial. Y fíjate, vamos a releer, en el versículo 3 dice, toma una botella, la derrama a los pies. Ay, se me movió. Y ahora te lo voy a leer, ese mismo versículo en la traducción viviente. Y dice, María toma un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. Y luego resalta, la casa se llenó de la fragancia del perfume. Ella le unge los pies y ungir en el Antiguo Testamento, ¿a quiénes se ungía? A los reyes, sacerdotes y profetas. ¿Y quién es nuestro rey, nuestro sumo sacerdote y el profeta de profetas? Es Jesús. María estaba, en ese entonces ungir era una forma simbólica de que Dios había apartado a algo o a alguien para una tarea específica. Y nosotros vemos más adelante en la Escritura que eso fue previo a la muerte de Jesús y sabemos el sacrificio que Él vino a hacer. Y María lo unge
Rey de Reyes, al sumo sacerdote, al profeta, porque había un entendimiento en ella y también lo hacían para preparar a los cuerpos que iban a sepultar, pues en ese entonces que metían en las cuevas había que llenarlos de esencias por temas era darles honor y también por tema de guardar los olores. Pero yo quiero que tú te imagines la postura que tuvo que tomar María, porque usar la imaginación es bien importante cuando tú quieres ver todo el contexto de la palabra. Dice que le unge los pies y los seca con sus cabellos. Y tú, por mucho que tú tengas largo el cabello, la postura para alcanzar los pies de alguien es completamente en el piso. No puedes hacerlo desde arriba. No dijo que usó una escobita. Su postura era completamente rendida. Y si usó sus cabellos, porque pudo usar su falda, pudo usar un trapito que tenía por ahí, la Magitel, ella usa su cabello y tenían el cabello largo, pero ella secó. Su postura era completamente rendida al Rey de Reyes. Y esa postura de completamente inclinada a los pies hasta el piso, porque ahorita medio yo me agacho para no atorarme ahí alguien que me levante, pero era completamente esa postura de reverencia, porque tú no te pones a los pies de cualquier persona, tú no tomas esa postura con cualquiera. Esa fue su adoración. Eso denotaba también esa intimidad. María sabía a quién se estaba rindiendo. María sabía que él era digno de ese acto. Y en ese entonces, también en la cultura, el cabello simbolizaba gloria y belleza para las mujeres. Era algo pues importante que tuvieran su cabello largo. Perdón, aquí con el micrófono. Y ella usa lo que le denota la belleza de ella para secarle los pies. Él venía de la calle, los pies no estaban limpios. Cuando pensamos en los pies, como que lo pensamos como ahorita, pues le quitó el tenis. No, él traía los pies sucios porque venía caminando y no había pavimento tampoco. Sus pies estaban sucios y en la calle había, pues yo creo que de todo. Y ella, en esta postura de reverencia, con su cabello, no con algo externo, le lava los pies después de derramar esa fragancia y en esa completa postura en medio de una cantidad importante de hombres, porque estaban en una cena organizada, y le seca el cabello con esto que significa su belleza. Esa postura es la que tenemos que tener de adoración a Jesús. Primero, ella llegó con este frasco costosísimo, porque vemos que costaba alrededor de 300 días de salario, es casi un año. Tú te puedes imaginar, si has visto los precios de los aceites esenciales, son carísimos, porque son aceites, son concentrados. Este era medio litro, era muy caro. Ella, a los pies de Jesús, no dejó cualquier cosa. No era como pues ahí lo tengo. Obviamente lo tenía guardado, no sé, reservado, no sé si ahorró, no sé si se lo heredó a alguien y lo guardó, no sé la raíz de ese perfume, pero de que sabían que era costoso, desde el frasco lo sabían. Y ella llega con ese corazón de decir, no hay nada más valioso que esto. Y lo rompe, pues porque era nuevo, o sea, no era como que tampoco ya lo habían usado y lo dejó la abuela, derrama lo mejor, era nuevo, una esencia que llena toda la casa, porque dice, se llena la fragancia, y con lo que ella tiene, que denota su gloria, que denota le limpia los pies. Y nuestra adoración para Jesús debe ser siempre lo mejor. No podemos darle lo que sobró o lo que alcanzó, porque Él es digno. Ese entendimiento de saber que Él es digno. Y entonces dice que la fragancia llena toda la casa. Y
yo estuve buscando porque yo había oído que los aromas tienen cierto efecto en el cerebro. Y sí, resulta que conectan, a diferencia de los otros sentidos que usan como que puentecitos, el aroma se conecta con el sistema de emociones de vía directa, trae a tus recuerdos, no usa nada de escalón. El aroma te trae recuerdos intensos y vívidos. No sé si te ha pasado que oles, que hueles algo y te recuerda algo así. Hay olores que dices, ay, como cuando mi abuela cocinaba, o no sé, pero te traen los recuerdos así. Bueno, no es casualidad que lo que se vertiera fuera esa fragancia tan exótica. Tú te puedes imaginar, para empezar, impregnó toda la casa. Y no era una casa chica, volvemos que al menos había 15. Si tú has llegado a entrar a casas como las de mi hermana, que tiene aromatizantes, es bien padre porque tú entras y no sé dónde, pero huele. Y huele rico. Y subes al cuarto y huele rico. Y bueno, imagínate ese perfume exótico a los pies de Jesús que impregna toda la casa, impregna todo alrededor, porque nuestra adoración, además de darle que Él es digno y además de darle la gloria y la honra a Jesús, nuestra adoración tiene que impregnarte a ti y a tu alrededor, porque ¿qué crees? María se levantó, ¿a qué olía María? Al nardo que le había puesto, porque ella con su cabello lo había limpiado. María se levantó y por donde María pasaba esa tarde, a lo mejor hasta el otro día, María olía a ese nardo. Y los que estuvieron ahí decían, ay, así olía ayer Jesús. Y cuando pasaba Jesús y luego pasó María, ay, huelen igual. Porque la fragancia eso hace, te impregna, pero no es para que tú te la quedes, porque quien se acerca, quien llega, quien entra, huele y percibe ese aroma. Esa es la adoración, porque la adoración a veces pensamos que solamente venir a cantar o aplaudir o levantar las manos, y adoración es más allá, es tu vida, es tu relación con Dios, con tus hijos, con tus padres, con el trabajo, con el SAT, todo. Traemos el modo al SAT, perdón. Pero todo, tu adoración se refleja en todo. No es nada más en la cancioncita. Sí, sigan cantando, no dejen de cantar. Ponlas en el coche cuando te bañas, pero la adoración no es solo eso. Y esa fragancia debe de impregnarte a ti para que cuando tú pases y tú llegues se impregnen primero los que están más cerca, porque los que primero olieron esa fragancia fueron los de la casa. Impregnó toda la casa. Y aquí en medio de esa esencia y de todo ese cuadro, llega el personaje nunca falta. Y te lo voy a leer en la traducción viviente, en el 4, que dice, sin embargo, Judas Iscariote, el que lo iba a traicionar, dice, ese perfume valía el salario de un año, mejor se lo hubiéramos dado a los pobres. Y no es que a Judas le importaban los pobres, es que era un ladrón. Y en el 7 me dice, cómo dice la traducción, me gusta porque dice, Jesús respondió, déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Y ese, ¿para qué gastamos esto? ¿Por qué dejó el perfume más caro y lo vino a derramar aquí? Se lo hubiéramos dado a los pobres. Ese es el mundo que te dice, ¿en serio vas a desperdiciar tu vida en servir a Cristo? ¿En serio vas a dejar de hacer esto que te gusta para irte al domingo a la iglesia? ¿De verdad? Eso no vale. Eso lo vas a encontrar siempre, y desde ese momento estaba él. No es suficiente, no lo vale. ¿Por qué? Si se lo podíamos dar a los pobres. Y vino y lo derramó. Para Judas era como se desperdició. Si podíamos venderlo y nos daban tanto, él como buen ladrón tenía aquí la contabilidad. ¿Y para qué? Y ese es el mundo. Pero Jesús no se queda callado. Y me encanta cómo lo dice esa versión, porque le dice, déjala en paz. Y cuando tú estés en ese momento entre sí o no, hacer, no hacer, ser o no ser, el mundo va a querer estarte gritando y decirte, ¿es en serio? ¿Es en serio que eso vas a hacer? ¿Es en serio que en eso vas a despreciar tu vida? Pero Jesús dice, déjala. Jesús
para Jesús ese acto de María, esa adoración, fue tan importante que en otra versión dice, van a pasar los años y se va a seguir hablando, y seguimos hablando de eso. Fue importante, tu adoración no es cualquier cosa para Jesús. Lo que tú haces y rindes delante de Él no es cualquier cosa y no pasa desapercibido, aunque el mundo te diga, de verdad, vas a gastar en eso. ¿Para qué? Ni vale. ¿Cuál recompensa? Y Jesús dice, no, sí vale, porque para Él vale y tú no necesitas la validez de nadie más que la de Jesús. Y si Él dice, déjala en paz, entonces tú tienes que escuchar esa voz y decir, sí lo vale. Mi adoración y lo que hay que corregir porque no somos perfectos y no lo vamos a hacer hasta que lleguemos, y lo que hay que componer en el camino porque lo tenemos que componer, como cuando hablábamos del sumo sacerdote y que yo les dije, hay un abogado diciendo, yo ya pagué por eso, todo va a valer la pena porque es Jesús, porque es el Rey de Reyes, porque Él es digno. Y esa postura de reverencia, de dejar lo mejor, lo vale, Él lo vale, a Él le importa tu adoración, tu vida le importa como esté. Él no está buscando la perfección, está buscando tu corazón. Y nuestro corazón muchas veces está, pero bien lejos de donde debería. Pero si tú llegas con esa actitud, Jesús abraza y dice, déjala en paz, porque para mí vale. Fíjate en 2 Corintios 2, 14, 16, y ya empezamos a terminar. 2 Corintios. Te lo voy a leer en la traducción viviente, ¿no es cierto? En la del lenguaje actual. 2 Corintios 2, 14 al 16. Lo vas a ver un poquito diferente porque es otra versión. Dice, doy gracias a Dios porque nos hace participar del triunfo de Cristo y porque nos permite anunciar por todas partes su mensaje para que así todos lo reconozcan. Y dice, anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume. Y nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. Somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo. Por el contrario, para los que no creen, somos como un olor mortal. Nuestra vida, nuestra fragancia es eso. Esa es la adoración. Compartir el evangelio es como compartir esta fragancia, ese olor fragante, y somos vida para los que creen en Cristo y para los que no les gusta el olor, pero no porque tu olor sea malo, es porque tienen ese choque con la vida que tú tienes, y la vida y la muerte no tienen comunión, pero es ese perfume que tienes que esparcir, que tienes que ir dejando por todos lados, porque es tu vida impregnada. ¿Y cómo te impregnas de algo si no lo vacías? Para que se impregnaran los pies de Jesús, María toma esta postura y lo derrama todo, no dejó ni una gota. ¿Y cómo te vas a impregnar de Jesús para poder ir por la vida esparciendo el aroma? A los pies de Jesús, como María, con todo, porque derramar la adoración es darle lo mejor. María vertió el perfume más caro, una esencia exclusiva de reyes, con este olor, es dar lo mejor, lo primero y lo mejor, dice en otra parte de la palabra, porque Él es digno, porque Él lo merece. Pero también darle adoración es no quedarte con nada, porque es darte lo mejor y llegar a los pies, y con lo que tú tienes, con lo que más te da a ti esa gloria, es ponerla ahí, porque no hay nada que valga más su gloria. Es María a los pies, limpiando unos pies llenos de tierra, con lo que significaba para ella la belleza. ¿Qué es lo que hay hoy en tu corazón tan importante y tan bello que no lo has dejado a los pies? Lo que sea que haya en tu corazón que digas, esto es lo más valioso para mí, lo puedes dejar ahí, porque Jesús lo vale. Esa es la adoración, el darle lo mejor, lo primero, ese perfume carísimo. ¿Y sabes qué hizo María también cuando puso
esa postura, dejó su orgullo a un lado. Porque la postura que ella tomó, en el lugar que ella tomó, tú no sabes lo que implicaba en ese contexto, lo que estaba pasando. Hay una canción que dice, y que habla de besar los pies, y dice, beso tus pies y no me importa lo que van a pensar de mí. Es hacer ese orgullo a un lado, ese cómo voy a hacer esto, y todo, no, yo soy así, como no, o no, sí me equivoco, pero no tanto. Y ese orgullo es dejarlo a un lado, porque entender que es el Rey de Reyes, que es el sumo sacerdote, y que vale esa postura, que vale todo eso que yo estoy vertiendo, que es lo mejor, no es lo que me sobró, lo que me alcanzó, es lo mejor. María le da un frasco carísimo y le damos también tiempo, esfuerzo. Nuestra oración implica también ese tiempo extra, que te levantas en la mañana o que te duermes un poquito más tarde en la noche, si no te da la mañana, ese esfuerzo de acomodar tus tiempos y reconocer y pasar tiempo con Él, porque así es como te impregnas de su presencia, y así es como puedes ir repartiendo esta fragancia, impregnándote a los pies, porque no hay otra manera de hacerlo, y eso va a requerir tiempo y esfuerzo, porque no es fácil. Cuando hablábamos de acercarnos confiadamente al trono de la gracia, que yo les decía, es acercarse, es una actitud, es una acción donde tú tomas esa iniciativa de moverte. María, nadie la arreó, nadie le dijo, ándale, vas. María llegó en ese entendimiento y toma la acción de rendir y hacer todo a un lado, porque ella entendió a los pies de quién estaba. Y nuestra vida tiene que estar a los pies de Él, entendiendo sobre todo que Él es digno. Porque cuando tú entiendes que Él es digno, entonces ni tu tiempo ni tus ocupaciones te van a quitar esas ganas de ponerte a los pies y derramar a sus pies tu corazón y darle adoración, y entonces salir por la calle con esa fragancia que es deliciosa, y entonces esparcirla, porque compartir el evangelio es ir impregnando esa fragancia que tienes. Si tú hueles a Jesús y lo vas dejando, la gente lo va a notar. A lo mejor les ha pasado de, no sé qué tienes, pero pues déjame y te cuento, porque se ve que te puedo contar, y de repente la gente llega y te cuenta cosas que tú ni preguntas y quieren un consejo porque algo ven, o no sé qué tienes, pero me siento tan bien cuando tú me das un consejo, o no sé qué tienes, que yo te veo que pasas y pasas cosas, pero hay algo, tienes esa paz, bueno, es esa fragancia, tú estás impregnada y la manera de impregnarte es ahí, en esa postura, en ese tiempo, en ese darle lo mejor, por entender que si hay alguien digno, es Él. Que no hay nada que merezca la pena reservarte, porque Él es digno de recibir todo tu corazón, tu mejor perfume, el más caro, y romper el frasco, que seguramente también era caro, porque uno no guarda un perfume caro en un frasco cualquiera. El frasco era caro, el perfume era caro, y no se quedó con nada, lo rompió y dijo, aquí es cuando, y con su cabello, y yo me imagino que mientras limpiaba sus pies decía, wow, Jesús, gracias, hermoso Jesús, porque esa era la actitud. No creo que estuviera limpiando, que irán a dar de cenar. No, sí, sería yo también. No, María estaba consciente, y yo me imagino que estaba ahí, wow, le estoy limpiando los pies a Jesús. Y esa se impregna, y así debe ser nuestra vida, en esa adoración continua, de tiempo, de esfuerzo, de dar lo mejor. Y si fallamos, volver a intentar y volver a intentar y volver a intentar hasta el día que Él regrese o nos vayamos con Él, lo que pase primero, pero mientras de aquí a allá Él es digno. Amén. Entonces, vamos a cerrar los ojos, vamos a terminar con una oración. Y Padre Santo, en esta mañana te queremos dar gracias, Señor. Gracias porque tú eres digno, porque tú eres santo, porque eres hermoso. Y queremos aprender, Señor, a vertir nuestros corazones como María delante de ti, a tus pies. Yo te, Espíritu Santo, te pido que nos guíes, nos ayudes a tener ese entendimiento de poder saber y tener esa claridad de que a tus pies
No hay nada que podamos reservarnos, Señor. Eres digno, eres hermoso, eres precioso. Gracias, gracias, precioso Padre. Gracias por este día, por cada una de las mamás que están aquí, por la vida que nos has dado y gracias por este hermoso regalo de la vida eterna, que no nos alcanza nada para pagarlo, pero sabemos que tú lo hiciste con amor. Enséñanos a que nuestra vida sea esa fragancia agradable que sube a ti y que esparce y llena todo nuestro alrededor. Precioso Jesús, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.